En esta ocasión vamos a ver el tema de oscilaciones amortiguadas o forzadas y sus aplicaciones en las diferentes áreas con sus respectivos ejemplos, ¿no? Para los integrantes son Jorge Huanca, mi compañero que está detrás de cámaras, Osvaldo Lagos, y quien les habla, Rosana Lazarte. Continuando con nuestra exposición, empezando, es motivación. El presente tema se realiza ya que tiene aplicaciones en la ingeniería civil, en las siguientes áreas como son las puentes, construcciones de edificios antisísmicas. Como han podido ver en Arequipa, vivimos en una ciudad altamente sísmica. Y en la actualidad hay grandes aumentos de construcciones de edificios en las ciudades en todo el mundo. Como han podido ver en Perú también hay grandes construcciones como son las carreteras que van a interiorizar y actualmente el puente que está haciendo en Chilina. Objetivos. Objetivo general, demostrar las oscilaciones amortiguadas y oscilaciones forzadas y las aplicaciones en nuestro entorno. Tenemos objetivos específicos. Aprender los métodos para resolver los diferentes tipos de oscilaciones. Reconocer dónde y cuándo puede aplicar las oscilaciones. Aplicar las fórmulas de las oscilaciones en nuestro medio. Introducción. Hasta ahora solo se han estudiado oscilaciones libres de un toque ideal, ya que en las oscilaciones reales existe una pérdida de energía mecánica, de modo que la amplitud de las oscilaciones va disminuyendo con el tiempo hasta que se detienen. Se habla entonces de oscilaciones amortiguadas, como por ejemplo los sistemas de suspensiones de los cabos y los puentes. Podemos evitar los amortiguamientos de las oscilaciones si disponemos de un mecanismo capaz de suministrar energía al oscilador, al mismo tiempo que éste se le va cediendo al medio resistivo donde tienen el lugar de movimiento. Se habla entonces de oscilaciones forzadas. Las oscilaciones forzadas es muy amplia y tiene muchas aplicaciones en sistemas acústicos, física atómica como la mecánica. A continuación vamos a hacer el contenido teórico. Les voy a hablar un poco sobre lo que son oscilaciones amortiguadas y oscilaciones forzadas demostrando las ecuaciones. Un poco de teoría. Dice, las oscilaciones amortiguadas pueden manifestarse de varias formas. Esta aparece como una fuerza no conservativa que disipa la energía cinética por medio de una fuerza viscosa. Bueno, empezaré con fuerza. Una fuerza rotadora que es igual a menos V por V, donde V es una constante de amortiguamiento y V es la velocidad. Una fuerza restauradora que es menos K por X, ya conocida anteriormente. Y llegamos a esta ecuación, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero decimos acá que la fuerza es igual a menos K por X menos V por V. Entonces decimos que la masa por la aceleración es igual a menos K por X menos V por V. Todos estos términos los traspasamos a un solo lado y vamos a tener que la masa por la aceleración más K por X más V por V es igual a 0. Reemplazando decimos que la velocidad es igual a la derivada del movimiento respecto a un tiempo. En la velocidad y la aceleración es la doble derivada del movimiento respecto a un tiempo. Decimos entonces que la masa por la aceleración ya reemplazada es igual a la doble derivada del movimiento respecto a un tiempo más v por la velocidad más k por x igual a 0. La solución de esta ecuación no la vamos a demostrar ahora porque no viene el caso, pero la solución es esta. Cuando v es muy pequeña, cuando esta constante v, la constante de amortiguamiento es muy pequeña, decimos entonces que x es igual a la amplitud por e elevado a b menos 2m por el tiempo, por el coseno de wt más phi. Entonces decimos que la frecuencia es igual a la raíz cuadrada de k sobre m menos b sobre 2m elevado al cuadrado. Acá tenemos un pequeño gráfico de cómo se demuestran las oscilaciones de acuerdo a la función de la amplitud en función del tiempo. Vemos que este es el recorrido que es la amplitud que va decreciendo hasta llegar a 0 y que tenemos una constante de amplitud que es igual a la amplitud de e elevado a la menos b por 2m por el tiempo, que sería estas líneas puntiagudas que se ven. Para oscilaciones para amortiguaciones mayores se tienen periodos mayores y menores amplitudes de oscilaciones. Vamos a tratar de seguir demostrando. Decimos entonces que la frecuencia es igual a la raíz cuadrada de w sub 0 al cuadrado menos b sobre 2m elevado al cuadrado, donde w sub 0 al cuadrado es igual
acá por M, cuando no hay una fuerza retardadora. Entonces decimos que W sub 0 al cuadrado es K sobre M, entonces B sería igual a 0, y la fuerza retardadora por cuestión también sería igual a 0. Entonces, a este movimiento lo llamaremos frecuencia natural, que ya se conoció más anteriormente en las oscilaciones libres. Ya. Vamos a tratar de definir. Se dice que si nuestra fuerza retardadora tiende a ser igual a la fuerza restauradora, entonces decimos que B por V tiende a K por X. Decimos entonces que para un B, cuando un B tiene un V sub 0, tal que B sub 0 sobre 2M es igual a W sub 0. Entonces, W es igual a 0. A este movimiento lo vamos a llamar críticamente amortiguado. En otra función, si decimos que la fuerza retardadora es mayor que la fuerza restauradora, decimos que B por V es mayor que K por X, entonces decimos que B sobre 2M es mayor que W sub 0. A este movimiento lo llamaremos sobreamortiguado. Y por tercera ocasión decimos que si la fuerza retardadora es menor que la fuerza restauradora, que B sobre 2M es menor que W sub 0, este movimiento lo llamaremos movimiento subamortiguado. A continuación tenemos un gráfico mostrando los tres casos. Bueno, no se nota muy bien, pero voy a tratar de explicarlo. También está de X en función del tiempo. Como vemos, esta línea de acá es un movimiento subamortiguado, que es como el cuadro anterior que se mostró, es casi similar o es igual, lo único que acá está un poco alargado. ¿Por qué? Porque la oscilación va hasta que se detiene. En cambio, tenemos un movimiento sobreamortiguado, que es este de acá, que demora un poco más, pero igual sigue tendiendo a tender a cero, llegando a ser mayor. Y el amortiguado crítico, que es este, que desciende muy rápidamente. Ahora les hablaré un poco sobre lo que son oscilaciones forzadas. En esta sección se analizará el comportamiento de un oscilador que se ve afectado por una fuerza externa, particularmente por una fuerza que actúe en forma periódica. Cuando se presenta esta oscilación resultante se denomina oscilación forzada. Una peculiaridad es que estas oscilaciones tienen la misma frecuencia que la de una fuerza externa y no la frecuencia natural de un cuerpo. Sin embargo, habrá que resaltar que el comportamiento del cuerpo dependerá de la relación entre dos frecuencias, la forzada y la normal. Como se ve en la imagen, es una fuerza externa que se le aplica. Acá se le está aplicando una fuerza externa para que este objeto siga moviendo constantemente. Por ejemplo, esto se ve en los columpios. Cuando yo hago un impulso, regresa y impulso. Esa es una fuerza externa que le aplico a este movimiento. Bueno, decimos entonces que tenemos una fuerza retardadora, que es menos V por B, ya conocida, una fuerza restauradora, que es menos K por X, también que se habló anteriormente. Ahora le añadiremos una fuerza impulsadora, que es igual a F sub 0 por el coseno de WT. Decimos entonces que W sub 0 es el valor de la máxima fuerza que se puede aplicar a un movimiento. Esta ecuación, hasta este lado, es como ya conocí anteriormente, que decimos entonces que la masa por la aceleración es igual a menos K por X menos B, la constante de amortiguamiento, por la velocidad. Ahora le añadimos una fuerza, como se le conoce una fuerza externa, diciendo que F sub 0 por el coseno de WT. Cuando esta está en un estado con amplitud constante, cuando la amplitud es constante, la solución de esta ecuación sería entonces que X es igual a la amplitud por el coseno de WT por phi. Y la amplitud sería igual entonces a F sub 0 sobre M viene a ser nuestra masa, sobre la raíz cuadrada de la frecuencia al cuadrado menos la frecuencia natural al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más la constante de amortiguamiento que es B por la frecuencia sobre la masa elevado al cuadrado. A continuación tenemos un pequeño cuadro demostrando cómo es el comportamiento de lo que se habló anteriormente. Continuando con la exposición sobre oscilaciones amortiguadas y forzadas, vamos a ver la parte de aplicaciones, ¿no? Y vamos a ver también más adelante un ejemplo. En la parte de aplicaciones, más que todo lo que es aplicado a la ingeniería civil, ¿no? Es lo que nos interesa a nosotros.
Entonces nosotros podemos las oscilaciones forzadas y amortiguadas, podemos ver en los puentes, podemos ver en las grandes edificaciones, inclusive acá por ejemplo en la primera imagen vemos un puente que está pasando un tren, ¿no? Entonces ahí también se van a presentar oscilaciones, además del viento, ¿no? Del viento. Por ejemplo, lo que tenemos que ver en las oscilaciones nosotros son las propiedades dinámicas, ya sean de los edificios o de los puentes. Por ejemplo, en una estructura rígida, el periodo va a ser bastante corto, ¿no? Y la frecuencia va a ser bastante alta. Y en una estructura flexible, como son los puentes, o sea, hay mayor flexibilidad. El periodo va a ser mucho más largo y la frecuencia va a ser bastante baja. Y otras propiedades dinámicas que podemos ver, como teóricamente ya lo explicó anteriormente, ¿no? Pero vamos a resaltar que podemos ver una frecuencia circular de vibración, un periodo natural de vibración y también una frecuencia natural de vibración. No voy a repetir porque ya se explicó anteriormente. Ahora, en la actualidad las construcciones para los edificios, las vigas se diseñan con una viscosidad, ¿no? Con un viscoelástica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando haya, por ejemplo, un sismo, esas estructuras, las vigas, vayan a ser más flexibles, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, hay los edificios en Estados Unidos, ¿no? Es una altura aproximadamente de 318 metros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos edificios tienen una oscilación aproximada de 8 metros. O sea, imagínense, oscila 8 metros, ¿no? Pero nosotros, ¿qué debemos añadirle que eso? Que sus vigas, las vigas deben ser viscoelásticas. Entonces, para que estas vigas sean viscoelásticas, o una viga laminada de 3 capas, como un tratamiento de capa restringida. Entonces, ¿qué hacen? ¿No? Le ponen una base, que es una capa elástica, le ponen una capa elástica restringente y una capa viscoso-elástica. ¿Ya? Entonces, una configuración deformada sería así, ¿no? O sea, vemos que esta viga va a ser mucho más flexible. Entonces, esta construcción ya no sería tan rígida, ¿no? Va a ser mucho más flexible. Entonces, esto va a hacer que cuando haya un sismo o cuando haya los vientos bastante de gran velocidad, esto va a hacer que oscile, ¿no? Entonces va a haber amortiguamiento. Entonces, como oscila, no va a haber a desmoronarse, ¿no? Antes de ver el ejemplo, les voy a comentar algo, ¿no? Como hemos podido, seguramente algunos ya los hemos leído, ¿no? Hablamos del puente de Tacoma, ¿no? Por ejemplo, es un caso bastante peculiar, bastante crítico también se puede decir, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que este puente de Tacoma ha estado diseñado, por ejemplo, para que resista velocidades hasta de 240 kilómetros por hora, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si yo no recuerdo, en 1941 este puente se ha desmoronado, o sea, se ha venido abajo solo con una velocidad de 71 kilómetros por hora. O sea, imagínense, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que se ve en ese caso, no? Entonces, la frecuencia natural de este puente, la frecuencia natural de este puente ha sido igual a la frecuencia del viento, ¿no? Sin importar que la velocidad haya sido menos, ¿no? Cuando estas dos frecuencias se igualan, ¿no? Llegan a coincidir, entonces ahí es donde se desmoronó el puente, ¿no? Otro caso también peculiar que voy a mencionar es cuando se dice, ¿no? Que si un gran número de soldados pasan por un puente, ¿no? Y marchando obviamente, y esos pasos tienen una frecuencia, que su frecuencia sea similar a la frecuencia natural del puente, entonces ahí también podría caerse, ¿no? Pero ojo, a veces eso no se presenta, no son casos totalmente particulares. Además podemos, por ejemplo, bueno, vamos a continuar con el ejemplo práctico, ¿no? Acá el ejemplo dice, supongo que está examinado en la suspensión de un carro de 2.000 kilogramos, ¿no? De masa. La suspensión se comprime en 10 centímetros, ¿no? Debido a todo el peso del carro. Además, la amplitud de la oscilación disminuye en 50% durante la oscilación completa. Dice, calcula los valores de la constante de elasticidad K, ¿no? Que del resorte.
y de amortiguamiento. Del amortiguamiento que sería del sistema amortiguador de cada rueda, ¿no? Considera que cada rueda soporta 500 kilogramos, ¿no? Entonces, estas fórmulas ya los he explicado anteriormente, ¿no? Los hemos visto, ¿no? Entonces, la constante de elasticidad va a ser igual a menos fuerza por en este caso sería por Z, que vendría a ser 10 centímetros, ¿no? Entonces, nosotros sabiendo que fuerza es igual a menos la masa por la gravedad y la distancia, ¿no? Entonces, reemplazando, nosotros tenemos que, como nos dice una rueda, ponemos solo pues 500 kilogramos, ¿no? Por la gravedad, que es 9.8. Y sobre esto lo llevamos a metros, ¿no? Que sería 0.10 metros. Y ahí como resultado nos sale 4.9 por 10 a la 4 newton sobre metro, ¿no? Ahora, la amplitud ya con el amortiguamiento, ¿no? Ojo, tenemos que tener en cuenta que el problema nos dice que la amplitud de la oscilación disminuye en un 50% durante la oscilación completa, ¿no? Entonces, sabiendo eso, nosotros vemos que la amplitud amortiguada va a ser igual al 50% de la amplitud natural, ¿no? Entonces vamos a colocar 0.5 por la amplitud natural. Perdón, está bien. Ahora, el tiempo, nosotros sabemos que el tiempo va a ser igual a la frecuencia y al periodo, de 2pi por la frecuencia amortiguada, ¿no? Entonces la amplitud amortiguada, ¿no? Va a ser a la amplitud natural por epsilon a la menos beta por el tiempo, ¿no? Entonces va a ser igual como hemos visto más antes, que la amplitud amortiguada va a ser igual al 0.5 por la amplitud natural, ¿no? Entonces vamos a igualar, va a ser a la amplitud natural a la epsilon por 2 a la pi sobre la frecuencia amortiguada por beta, ¿no? Pero continuando, ¿no? Le aplicamos logaritmos, ya aplicándole logaritmos, ¿no? Esto nos va a quedar 2pi por beta sobre la raíz cuadrada de la frecuencia natural al cuadrado por beta al cuadrado, ¿no? Pero sabiendo que esto, la frecuencia natural al cuadrado menos b al cuadrado, sabemos que la frecuencia va a ser igual a k sobre m, ¿no? Entonces, ya resolviendo esta ecuación, nos va a salir, el de amortiguamiento va a ser 1086 kilogramos por segundo.